años. Ahora sí, nuestro invitado, el doctor Óscar Ugarte Ubillús. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Ex ministro de Salud y además miembro de la Comisión Consultiva para el Tratamiento del Dengue del MINSA. Así es. ¿Por qué se nos, digamos, no podríamos decir que estamos, no sé si en un brote, es ya una epidemia el dengue? ¿Qué es lo que pasa? Porque antes era el norte o la selva, pero ahora es diferente. Es una epidemia claramente y está muy relacionado con el cambio climático. No olvidemos que este año hemos tenido el ciclón Yaku, que no estaba previsto, nadie lo tenía registrado, ¿no es cierto? Dentro de los mayores especialistas sobre el cambio climático, de repente apareció. Y luego el Niño costero, que todavía está presente en la parte norte del país, y todo indica que hacia finales del año empieza el Niño global. Y eso va a hacer que se extienda estas modificaciones de cambio climático con altas temperaturas, lluvias, etcétera, hasta el próximo año. Y lo que acaba de decir Naciones Unidas, doctor, que lo dice el titular, ¿no? Las temperaturas mundiales pueden llegar a niveles sin precedentes en los próximos 5 años y hasta el 2027 el tema más caluroso que se haya registrado. ¿Y por qué les cito esto? Porque el tema del calor genera la lluvia, genera el agua y genera el Aedes aegypti en su máxima expresión. Sin duda. El calor y grandes depósitos de agua en la superficie generan la propagación del mosquito, que es el transmisor del dengue, que es el Aedes aegypti. Pero también transmite Zika, chikungunya, fiebre amarilla, Wow. Aunque lo principal que nos está afectando es dengue. Recordemos que, digamos, en el presente siglo, el año 2010-2011, se produjo una epidemia también, fundamentalmente en la selva, Loreto, pero también Costa Norte, que presentó 35.000 casos. En ese momento era el punto más alto. Luego descendió, pero el año 2017, con el Niño costero, reapareció el dengue y hubo 68.000 casos, o sea, prácticamente el doble. Yeah. Ahora ya estamos por encima de los 70.000 casos por estos factores climáticos que he mencionado. Y lo que sucede es que en esas condiciones de calor y agua se desarrolla el Aedes aegypti. La hembra deposita sus huevos en el agua, pero no es el agua contaminada, pantanosa, no, es el agua limpia. Exacto. Por eso es en las casas. El Aedes aegypti es un zancudo más bien urbano, y se instala en las casas, y aunque vamos a suponer grandes ciudades como Lima, no llueve, por lo menos ahora no está lloviendo. Sin embargo, hay un porcentaje de población muy alto que se ve obligado, en ausencia de un servicio de agua domiciliaria corriente, a almacenar agua en depósitos, y ahí es donde se instala el Aedes, ¿no? Entonces, la primera gran estrategia de prevención es limpiar los recipientes, evitar que se acumule el agua y por lo tanto que se Ahora, en el MINSA se ha establecido una estrategia, ¿no es cierto? Es la estrategia y la gestión, digamos, del tema del dengue, de la presencia de este vector que nos está afectando. Pero quiero preguntar, por ejemplo, por la vacuna. Sí. Aparte de las brigadas de fumigación, que es esencial, por lo menos así ha funcionado siempre. El caso de la vacuna, porque podríamos decir que se prevendría el dengue en Argentina, en Brasil hacen estos estudios, parece que ya entra. ¿Cómo va aquí en el Perú? Bueno, ya hay no solo una, hay 2 vacunas reconocidas, ¿japonesa? Pero están todavía en proceso de expansión. El Perú obviamente ha planteado la alternativa de poder adquirirlas, pero aún adquiriéndolas, digamos, en el corto plazo, su aplicación va a ser un poco tardía para la situación actual. Entonces, esa, si bien, como toda vacuna, es una estrategia importante a tener presente, actualmente hay que reforzar 2 estrategias. La primera, la de prevención, que es lo que decíamos, la limpieza de los recipientes, el agua, incluso los floreros de las casas o los floreros que se ponen en los cementerios, ahí el dengue se instala.
el mosquito, El el Aedes aegypti. Pero la otra gran estrategia es detección temprana de los casos, un diagnóstico adecuado y el tratamiento necesario. Más del 80% los casos son leves, no presentan complicaciones, pueden atenderse domiciliariamente, pero hay un porcentaje que sí presenta signos de alarma y por lo tanto se requiere hospitalización y algunos, los casos graves, incluso atención en unidades de cuidados intensivos. Claro, que son los casos que estamos viendo y que nos preocupan, el llamado dengue hemorrágico. Que es la segunda gran estrategia, digamos, ¿no? La atención médica a nivel de la zona de mayor presencia, para evitar el desenlace, digamos, la situación fatal de fallecimientos. Ahí es donde se está atendiendo. En general hay 3 tipos de dengue. Un dengue sin signos de alarma, o sea, son los signos normales, no la fiebre, dolor de cabeza, etcétera. Otro con signos de alarma que ya puede ser, aparecen algunas hemorragias o cosas de ese tipo. Y ahí ese ya el estadio, digamos, más preocupante, ¿no, doctor? Que llega muchas veces a cuidados otro que intensivos. es el grave, que es donde pueden haber hemorragias muy severas o shock. Entonces, esos son casos que requieren necesariamente atención en cuidados intensivos y demás. Inmediatamente. Eso es lo que se está fortaleciendo como estrategia. Desde la Escuela Nacional de Salud Pública hemos venido desarrollando un ciclo de teleconferencias para que los principales especialistas del país informen a todo el personal médico para la atención. Ahora, muchas veces la ministra, ¿no es cierto?, pide que la población ayude, ¿no?, aperturando sus casas, que por ejemplo saquemos las cosas en desecho que muchas veces coleccionamos en casa, que es donde también puede proliferar, porque entiendo que no solo es en el agua, aunque es el principal lugar de incubar, ¿no es cierto?, y desarrollar las larvas y luego hacer el dengue, el zancudo. Sin embargo, ¿está habiendo la receptividad para la fumigación? ¿Cómo van? A ver, en general la población es receptiva a los mensajes de salud pública que lanza el ministerio y las autoridades. Aunque hay algún sector que se resiste, tiene temor a que, por ejemplo, que la fumigación pueda hacer daño a las personas, lo que no es así, ¿no? Entonces se requiere mucha difusión, los medios actualmente están... Estamos ahí, ¿eh? Efectivamente están informando, advirtiendo, y eso es muy bueno, ¿no? Pero se requiere también una participación muy activa de las autoridades locales. Es decir, los alcaldes son fundamentales en este periodo porque están más cercanos a la población, pueden llegar más con su personal, hacer visitas domiciliarias, convencer, coordinar con los trabajadores del sector salud que van a la fumigación, etcétera. Entonces, esa acción de prevención es fundamental y, como digo, la participación ciudadana y particularmente la participación de los alcaldes se convierten en los instrumentos más importantes para frenar el dengue, ¿no? Así es. Y además que el alcalde es el agente más cercano, ¿no? No van a esperar que llegue pues, el presidente, que llegue el ministro, el alcalde es el face to face diariamente con la población. Y quiero preguntarle, aquí vemos por ejemplo algunas imágenes de la fumigación, ¿no? Sí. Casa por casa, están desplegando, se están yendo a nivel nacional también. Sí, claro. Evidentemente. Hay equipos técnicos en todo el país que se viene haciendo la fumigación, pero recordemos que la fumigación es buena para eliminar al zancudo adulto, ese que está volando y que es el que pica, pero no elimina los huevos y las larvas que se están desarrollando. Entonces, hay que combinar la fumigación con la limpieza de los recipientes de agua, porque eso es lo que evita que haya nuevos zancudos. Claro, por eso decía la ministra... elimina los zancudos, pero en unos días se vuelve a llenar porque no se ha limpiado los recipientes. Es constantemente, por eso pedían las autoridades el trabajo de la estrategia con la propia población de limpiar todo lo que pueda hacer dengue en casa. Exactamente. Eliminar el agua de los floreros, por ejemplo, que algunas veces puede jugarnos mal en este tema, ¿no? Ahora, el MINSA está impulsando diversas campañas, por ejemplo, Chequéate Perú, que es una campaña también que creo que va a nivel nacional, ¿no es cierto? ¿En qué temas hay que chequearse y sobre todo la cobertura?
Bueno, esa iniciativa del Ministerio de Salud es muy positiva porque pone el acento en la prevención. Entonces, el Chequéate Perú significa que quien aún se sienta en perfectas condiciones, vale la pena que se chequee cómo está físicamente, un examen médico lo puede detectar, y análisis básicos si tiene problemas con la glucosa o problemas de hipertensión arterial u otros. El triaje. Entonces, es oportuno hacerse el chequeo para detectar. Si uno está bien, perfecto, continúa con las indicaciones normales, pero si aparece algún síntoma o algún dato que hay que tener presente, entonces tendrá que seguir un comportamiento adecuado. Adecuado, nada más que va a nivel nacional, Chequéate Perú, hemos visto, creo que la ministra viaja a Ayacucho también. Así es, está el tema a nivel Apurímac, nacional. A nivel nacional. Con participación efectivamente de nuestras principales autoridades de salud, la ministra, los viceministros, pero en coordinación con los gobernadores y las autoridades regionales de salud, y con los alcaldes. Perfecto. Ya hemos hablado, doctor Ubillús, Óscar Ugarte Ubillús, de la vacuna, que no es un tema que ahorita se nos vaya a presentar, ¿no es cierto?, como una solución. Por ahora eso no va. Va la prevención, va el tema de la alerta temprana, a los primeros síntomas que hacer y cuáles son. Bueno, la fiebre es un factor muy importante. Claro, puede producir, varias cosas pueden producir fiebre, un resfriado puede, pero llama la atención y eso hay que controlar. Una fiebre que persiste por varios días con otros síntomas, dolor de cabeza y otros, es mejor ir a un chequeo para descartar cualquier otra posibilidad. Claro. Los signos de alarma, que son los más importantes a determinar, es cuando hay, por ejemplo, pequeños sangrados de las encías, de la nariz, o se forman ¿hematomas? Como hematomas pequeños. Esos son signos que hay que observar y amerita un control más riguroso para evitar llegar a un momento en el que ya aparezcan los signos de alarma más severos, como son hemorragias francas o a veces se produce shock. Y tengamos presente que eso se puede presentar en niños, o sea, hay que estar observando a los niños. Se puede presentar en las gestantes. Y con mayor razón hay que tener atención con las personas que tienen otras enfermedades, lo que se llaman las comorbilidades. Por ejemplo, pacientes que tienen hipertensión arterial o que son enfermos del corazón o que tienen diabetes, es decir, estas enfermedades crónicas que ya conocimos en la época del COVID, que hacían más vulnerables a las personas, es igual que el dengue. Claro. Entonces ahí hay que tener mayor vigilancia para evitar desenlaces fatales. Claro, y definitivamente la vigilancia constante de nuestro sistema inmunológico, ¿no? Sin duda. Para ver cómo va a responder frente a este tema. Porque, por ejemplo, en la COVID sabíamos ya perfectamente los síntomas. En el caso del dengue, digamos que empieza con una fiebre, el malestar, ahora nos dicen los hematomas, mucha atención, podría haber un tema en la nariz también de pronto. Sí. Pero, ¿cuál es el sistema de descarte bueno, que existe? Hay exámenes, así como en el caso del COVID, ya todo el mundo conocía el PCR, la prueba molecular, ¿no es cierto? Exacto, a eso me refiero. En el caso del dengue también. Y hay también pruebas que son, como se dijo en esa oportunidad, pruebas rápidas, que en este caso es útil a partir del cuarto, quinto día de la enfermedad. Lo que va a indicar es la reacción del organismo frente al germen y por lo tanto frente al virus, y por lo tanto eso detecta también en forma indirecta la presencia de la enfermedad. Entonces hay herramientas diagnósticas aparte de toda la sintomatología, y un dato importante es el dato epidemiológico. Si eso se presenta en una zona donde hay dengue, lo más probable es que sea dengue, ¿no es cierto? Claro. Ahora, usted me decía, por ejemplo, doctor, acá hay un dato simpático que quisiera desarrollar, en el sentido de que es una epidemia prácticamente ya, ¿no es cierto? Sin embargo, en el tema de la COVID, que es un tema aerodinámico, aquí es un tema de la picadura de un zancudo. O sea, si el zancudo te pica, puedes tener, si no, no. ¿O cómo es? Es definitivo, no se transmite de persona a persona. Correcto. Se transmite solo a través del zancudo. Correcto. Ahora, no sabemos si un zancudo que nos pica está contaminado con el dengue o no, porque hay también otros zancudos que habitan los jardines y los parques
que no necesariamente son el Aedes aegypti, ¿no es cierto? Pero el dato del zancudo que pica es importante, por eso la fumigación y estos cuidados que estamos recomendando elimina cualquier zancudo, entonces dentro de ellos el Aedes aegypti. ¿Finalmente termina siendo un tema viral? Digamos, el germen que produce la enfermedad es un virus. Correcto, entonces claro, hay que tener cuidado, ¿no? Y hay 4 tipos de virus, entonces a uno le puede dar en una oportunidad uno, pero eso no lo inmuniza contra otro de los 4 tipos de virus. Y en el Perú están circulando 3, por lo menos, de ellos, ¿no? Quisiera que hagamos hincapié en este tema que tenemos en la pantalla y que es la fumigación. Si nos negamos a abrir la puerta a las brigadas de fumigación, afectamos a toda la cuadra, posiblemente Sin a todo duda, el barrio. Porque si bien este zancudo no vuela a mucha distancia, vuela entre 50 a 100 metros, ese es su radio de acción, pero suficiente para la cuadra. Total. Entonces, si hay Aedes aegypti en las diversas manzanas, vamos a tener una zona muy extensa de complicación. Por eso, eliminar el zancudo es la forma más directa de impedir el dengue. Perfecto. Ya se tiene absolutamente toda la comunidad médica del MINSA, toda la comunidad médica en el sentido de salud, MINSA, CIS, totalmente alerta, ¿no? Así y es. la atención y el protocolo y la capacidad de respuesta. Bueno, esa capacidad está en el sistema de salud. Creo que hemos aprendido ya de la vez anterior con el COVID. Por ejemplo, ahora se están reinstalando hospitales transitorios que se utilizaron, luego se desmontaron, pero ahora por lo menos en las zonas donde la demanda es muy alta de hospitalización, se están instalando nuevamente. Durante el COVID, el sistema de salud pudo duplicar el número de camas UCI, por ejemplo. Eso nos está sirviendo ahora para atender naturalmente en los casos que así lo requieran. A seguir trabajando entonces, doctor, con la prevención. Y la participación de toda la comunidad. Muy amable. Gracias, el doctor Óscar Ugarte Gracias. Uyuz, miembro de la Comisión Consultiva de la Estrategia del MINSA contra el dengue. Estuvo esta mañana con nosotros, ya lo saben, la prevención, amigos, es básica, ¿no? Y la detección temprana. Nos vamos a la pausa a las 11:24. Ministerio de Salud. Compunche Perú. Gobierno del Perú.